Bienvenidos. Hoy estoy aquí porque alguien me ha pedido que haga un video sobre las leyes de Kirchhoff. Pero antes, me gustaría repasar unos conceptos previos. Comenzaremos por aquí. Vamos a definir fuerza electromotriz. FEM sería la sigla que la identifica y también se acostumbra a representar con la letra E. Yo aquí dibujé una batería que puede ser cualquier fuente de corriente continua, fuente de tensión, la cual tiene su correspondiente resistencia interna llamada R chica o R minúscula. Vamos a decir que una fuerza electromotriz es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial en un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Si nosotros colocásemos un voltímetro aquí, estaríamos midiendo una tensión. Como el circuito se encuentra en vacío, esa tensión sería prácticamente la fuerza electromotriz que tenemos acá. No debemos olvidar que el voltímetro tiene su correspondiente resistencia interna, pero como esa resistencia interna es muy alta, se dice que tiende a infinito, entonces conectar un voltímetro en estos bornes y tener el circuito abierto es casi lo mismo, Por lo que podemos decir que la tensión que estaría midiendo el voltímetro entre estos puntos sería prácticamente igual a la fuerza electromotriz. Pero ¿qué sucede si en lugar del voltímetro conectamos una resistencia de un valor finito, digamos mucho menor que la resistencia interna del voltímetro? En el momento que conectamos esta resistencia, por nuestro circuito comenzará a circular una intensidad de corriente I. Al pasar esa intensidad de corriente I por esta resistencia R, producirá lo que llamamos una caída de tensión. Vamos a ver. La caída de tensión es la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos de la resistencia. Y si nosotros conectáramos aquí un voltímetro, ese instrumento estaría midiendo dicha caída de tensión. Y dicha caída de tensión por ley de Ohm sería igual a R por I. La definición nos dice que la caída de tensión es un fenómeno que ocurre cuando una corriente eléctrica encuentra una oposición a su paso. En este caso puntual, la oposición sería esta resistencia. O sea que siempre que una corriente pasa a través de una resistencia, se produce lo que llamamos una caída de tensión, que es la diferencia de potencial entre los extremos de esta resistencia. Aquí estamos en corriente continua, así que hablamos de resistencia, pero si estuviéramos en alterna podríamos hablar igualmente de impedancia y el principio sería el mismo. La impedancia provocaría una caída de tensión. Bueno, nosotros dijimos que por aquí circula una intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor en una unidad de tiempo. Las cargas eléctricas las vamos a medir en una unidad llamada coulomb, o coulombio si ustedes quieren decirlo. Resulta que un coulomb es igual a 6,3 por 10 a la 18 electrones. Como sabemos, la corriente es un flujo de electrones a través de un conductor. Como los electrones son muchos y muy pequeños, se podrán imaginar que por un conductor pasa una gran cantidad de electrones. Esto es un número aproximado. Algunos ponen 6,29, otros 6,3. Sería aproximadamente 6,3 por 10 a la 18 electrones. Un coulomb. Y por este circuito, o por un conductor cualquiera, pasarán muchos, pero muchísimos de esos coulomb por segundo. La cantidad de coulomb por segundo es la intensidad de corriente. O sea, intensidad es igual carga sobre tiempo. Si tomamos la carga en coulomb y el tiempo en segundos, entonces la corriente, la intensidad de la corriente resulta expresada en amperes o amperios. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos tres conceptos muy importantes.
fuerza electromotriz, que es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial en un circuito abierto, o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Caída de tensión, que es un fenómeno que ocurre cuando una corriente eléctrica encuentra oposición a su paso, como aquí cuando la corriente pasa por la resistencia, se produce una caída de tensión, que es el producto de la resistencia por la intensidad, según la ley de Ohm, e intensidad de corriente, que es la carga eléctrica que atraviesa una sección de un conductor en una unidad de tiempo, concretamente Coulomb sobre segundo, o la cantidad de coulombios que atraviesan un conductor por segundo. Fíjense que los coulombios no son otra cosa que electrones, ¿verdad? Un coulombio comprende 6,3 por 10 a la 18 electrones. Así que, sin hilar demasiado fino, podríamos decir que la intensidad es la cantidad de electrones por segundo que pasan por un conductor. Siguiendo con los conceptos previos, vamos a definir lo que es un nodo y lo que es una malla. Llamamos nodo a un punto donde dos o más componentes tienen una conexión en común. Fíjense ustedes, aquí por ejemplo tenemos tres componentes, R1, R2 y R3, tres resistencias, que tienen este punto de conexión en común. Este punto es un nodo. Yo digo también que en el nodo es donde se produce una bifurcación de corrientes. O sea, la corriente llega hasta el nodo y ahí toma varios caminos. Concretamente, en un circuito paralelo, por ejemplo, al llegar a un nodo, la corriente toma tantos caminos como ramales tenga el circuito. De manera que un nodo es esto. Es un punto en el cual dos o más componentes tienen una conexión en común. Vamos aquí. Concepto de malla. Una malla básicamente es un circuito cerrado. La definición dice que es un camino cerrado formado por componentes eléctricos o electrónicos. En definitiva, resumiendo, es un circuito cerrado. Eso es una malla. En este caso tenemos una fuerza electromotriz proporcionada por la fuente y tenemos acá tres resistencias, R1, R2 y R3. Esto es una malla, un circuito cerrado. Vamos ahora a las leyes de Kirchhoff en sí mismas. Primero, ley de corrientes. Ley de Kirchhoff de corrientes, a la que vamos a simbolizar con la sigla LKC. También le llaman ley de intensidades o ley de nodos, o primera ley de Kirchhoff. Esta ley dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que se alejan de él. Vamos a analizarlo en este circuito. Aquí tenemos una corriente I1 que está llegando al nodo y dos corrientes que salen de él, I2 e I3. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes, vamos a tener que la corriente que entra al nudo, I1, es igual a la suma de las que se alejan de él, I2 más I3. En este otro ejemplo, con más cantidad de corrientes, tenemos I1 e I2 que ingresan al nudo, e I3, I4 e I5 que son las que se alejan. Entonces la suma de las que entran al nodo, que son I1 más I2, es igual a la suma de las que se alejan de él, I3 más I4 más I5. Vamos ahora a la ley de Kirchhoff de tensiones, que la vamos a representar con la sigla LKV, también llamada segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas. Lo que nos dice esta ley es que en toda malla, o en todo circuito cerrado, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión. Vamos al primer circuito. Aquí tenemos una fuerza electromotriz E. Y tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. En cada una de ellas se va a producir una caída de tensión. Tenemos 3 resistencias externas que representan la carga del circuito y tenemos la resistencia interna de la fuente, representada aquí como R minúscula. En muchos casos la resistencia interna de la fuente se desprecia, porque suele ser bastante pequeña. Pero nosotros aquí la vamos a tomar en cuenta.
¿Qué nos dice entonces la ley de Kirchhoff de tensiones? La suma algebraica de las fuerzas electromotrices. Bueno, acá hay una sola. Así que esa fuerza electromotriz va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Fíjense, R1 por I, caída de tensión en la resistencia 1, R2 por I, caída de tensión en la resistencia 2, y R3 por I, caída de tensión en la resistencia 3, más R minúscula por I, caída de tensión interna de la fuente. Ese sería el planteo correspondiente a la ley de Kirchhoff de tensiones para esta malla, para este circuito cerrado. Vamos a un segundo ejemplo. Tenemos dos fuentes, una de 12 voltios y otra de 3 voltios, y tenemos una resistencia de 2 ohmios. La resistencia interna de la primera fuente es de 0,5 ohmios, al igual que la resistencia interna de la segunda fuente. Por aquí circulará una intensidad de corriente I. Como estas dos fuentes están en oposición, o sea, están unidos positivo con positivo, sus fuerzas electromotrices se van a restar. O sea que la fuerza electromotriz total del circuito va a ser la resta de ambas, 12 menos 3. Y luego planteamos la suma de las caídas de tensión. Por un lado tenemos la caída de tensión en la resistencia de 2 ohmios, 2 por I. Por otro lado tenemos la caída de tensión en las resistencias internas, 0,5 por I y nuevamente 0,5 ohmios por I. Esta es la suma de las caídas de tensión y debe ser igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices. Atención, porque cuando decimos algebraica involucramos las polaridades, los signos, ¿verdad? Entonces 12 menos 3 son 9, es igual 2 más 0,5 más 0,5, estos se pueden sumar porque todos tienen la misma parte literal, y serían 3i. O sea, 9 voltios es igual a 3i. De donde incluso puedo despejar la intensidad. Sería 9 voltios sobre 3 ohmios es igual a 3 amperes. Para verificar si este valor es correcto, vuelvo a plantear la ecuación de Kirchhoff de tensiones. 12 menos 3 es igual a 2, y aquí sustituyo la I por su valor. 2 por 3 más 0,5 por 3 más 0,5 por 3. O sea, 9, que es 12 menos 3, debería ser igual a 2 por 3, 6. 0,5 por 3, 1,5, y 0,5 por 3, 1,5 otra vez. Y si hago esta suma, me da 9. O sea que se cumple la ley de Kirchhoff de tensiones. De todos modos, lo que nos interesaba hoy era simplemente plantear la ecuación conforme a lo que dice la ley. Pero para que ustedes vean que realmente se cumple, hicimos este despeje y luego reemplazamos la intensidad por su correspondiente valor. Vamos a poner un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a poner un circuito con dos mallas. Y vamos a aplicar aquí las leyes de Kirchhoff de corrientes y de tensiones. Acá la intención no es resolver las mallas, o sea, no es hallar las intensidades de corriente, sino simplemente aplicar las leyes. En el canal hay ejercicios resueltos por ley de Kirchhoff, por ley de mallas y por método de superposición. Y más adelante vamos a agregar más ejemplos de circuitos resueltos por estos métodos e incluso por el método de nodos. Bien. Entonces, aclarado esto, vamos a hacer el planteo de las ecuaciones. Por acá tenemos una malla que está compuesta por una fuente de corriente continua de 9 volts. Vean cómo representé la fuente de corriente continua con un círculo, con un signo más y un signo menos en su interior, tal como le gusta a mi gran compañero y colega Álvaro Españolo. Te mando un saludo, Álvaro, desde acá. Claro, él dice que esto es un símbolo genérico de fuente de tensión y que a él le gusta más que el que yo utilizo, que es concretamente una batería. Y estoy de acuerdo con él. Tanto estoy de acuerdo con él que, fíjense, que aquí usé las dos modalidades, el de la batería para los ejercicios anteriores y ahora estoy usando el símbolo genérico de fuente de corriente continua. Esto podría ser una pila, una batería, un generador, etcétera, ¿no? Una fuente. Bien.
Aquí hay una resistencia de 2 ohmios, una de 4, y la resistencia interna de la fuente es 0,2 ohm. Esta rama central, esta resistencia de 4 ohm, es común a las dos mallas. La segunda malla está formada por la resistencia de 4 ohm, más una de 3 ohm, más la resistencia interna de la fuente de 0,1, más una fuente de tensión de 6 voltios. Marco las intensidades de corriente. No se preocupen por el sentido de las intensidades, porque incluso puede ser completamente arbitrario. Y luego cuando hagamos la resolución, que no va a ser en este caso, lo peor que puede pasar es que nos dé con signo negativo. Cuando las corrientes nos dan con signo negativo, significa que en realidad su sentido real no era el que marcamos, sino el contrario. Pero no se preocupen por eso. Voy a marcar polaridades en las resistencias. Yo utilizo positivo del lado que entra la corriente y negativo del lado que sale. Hay quienes lo hacen a la inversa, no importa. Igual se llega al mismo resultado. Entonces aquí, I1 entra por este lado, sale por este otro. Así que le voy a poner positivo aquí donde entra y negativo donde sale. Acá I3 entra por la parte superior, sale por la parte inferior, así que acá es positivo y acá es negativo. En esta otra resistencia, I2 entra por la derecha, sale por la izquierda, así que la derecha es positiva y la izquierda es negativa. En las resistencias internas, I1, que se supone que entra por aquí y luego sale por acá, o sea que recorrería la resistencia interna de la primera fuente de abajo hacia arriba, así que abajo es positivo y arriba es negativo. Lo mismo pasa con la resistencia de 0,1 ohmios, que es la resistencia interna de la fuente de 6 voltios. Aquí la corriente I2, si la seguimos desde acá, entra por abajo, sale por arriba, positivo abajo, negativo arriba. O sea, positivo del lado que entra la corriente, negativo del lado que sale. Hechas estas salvedades, entonces vamos a comenzar a plantear las ecuaciones de las mallas. La malla número 1, esta de aquí. Pueden empezar por donde quieran a plantear la ecuación. A mí me gusta empezar por la fuente. Le voy a poner signo positivo cuando pase de menos a más y signo negativo cuando pase de más a menos. Acá en la fuente, que ya tiene su polaridad, no hace falta que yo se la agregue, estoy pasando de menos a más. Entonces va a ser más 9. La caída de tensión en la resistencia de 2 ohmios, estoy pasando de más a menos. Entonces va a ser menos 2 por I1, que es la corriente que la atraviesa. Eso es una caída de tensión, cuando la corriente pasa a través de una resistencia. Menos 2, porque estoy pasando de más a menos, por I1. Damos la vuelta por aquí, nos encontramos con la resistencia de 4 ohm, que va a ser menos 4 por I3. Paso de más a menos es menos 4 por I3. Acá está 9 volt, menos 2 I1, menos 4 I3, y ahora la resistencia interna, en mi recorrida, que la estoy haciendo en sentido horario, paso de más a menos, va a ser menos 0,2 por la corriente que pasaría por acá, que es I1 nuevamente. Menos 0,2 por I. Pueden recorrer la malla en sentido horario o antihorario. Pueden recorrer una en un sentido y otra en otro. No pasa nada. Lo peor que puede pasar es que las corrientes le den con signo negativo. Pero el valor absoluto les va a dar igual. Esta sería la ecuación de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Fíjense que yo pasé todos los términos para la izquierda al signo de igual, así que a la derecha me quedó 0. O sea, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices y las caídas de tensión tiene que ser 0. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Paso a explicar. Si, de acuerdo a lo que dice la segunda ley de Kirchhoff, la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la sumatoria de las caídas de tensión, que son R por I, entonces la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos la sumatoria de las caídas de tensión es igual a 0. O sea, si paso este término para el otro lado del signo de igual, me queda 0. Por eso acá me dio igual a 0. También puedo dejar la fuerza electromotriz de este lado y pasar todos los otros términos para la derecha del signo de igual. Entonces me queda 9 volt es igual. Fíjense que son todos negativos, pasarían positivos para el otro lado. 2 y 1 más 4 y 3 más 0,2 y 1. Y como tengo términos semejantes, 2 y 1 y 0,2 y 1, hago la suma, 2 con 2 y 1, y me queda el más 4 y 3 solito
Entonces 9 volts es igual 2,2 y 1 más 4 y 3. Esta sería la ecuación final de acuerdo a la ley de Kirchhoff de tensiones. Les recuerdo, no vamos a resolver las ecuaciones, solo las vamos a plantear en esta instancia. Vamos a aplicar ahora la segunda malla. Sería este circuito cerrado de aquí. A mí me gusta siempre recorrer las mallas en sentido horario. Así que voy a empezar en un punto cualquiera, pongamos en este nodo de aquí. Y me encuentro con la resistencia de 3 ohm. Como estoy pasando de menos a más, es más 3 por la intensidad I2. Más 3 por I2. Luego paso por la fuente, de más a menos es menos 6. Menos 6. Luego paso por la resistencia interna de esta fuente. Paso de menos a más, es más 0,1 por la intensidad que pasa por aquí, que sería I2. O sea, más 0,1 por I2. Luego vamos por la resistencia de 4 ohm. Paso de menos a más, es 4 por I3. Más 4 por I3. Todo esto es igual a 0. Si ahora paso la fuerza electromotriz para el otro lado el signo de igual, como era negativa, me queda positiva. Y todos los demás términos quedan como estaban. 3 y 2 más 0,1 y 2 más 4 y 3. Aquí tengo términos semejantes. 3 y 2 más 0,1 y 2 es igual a 3,1 y 2. Y me queda solito el 4 y 3 positivo. Así que la fuerza electromotriz, 6 volt, es igual a la suma de las caídas. Suma algebraica, en este caso quedaron todas positivas porque se dio así. Entonces es 3,1 por I2 más 4 y 3. Esta sería la ecuación de la segunda malla conforme a la ley de Kirchhoff de tensiones. Recuerden, no vamos a resolver las ecuaciones en esta instancia, sino que en el canal hay videos con circuitos resueltos y vamos a agregar luego algunos más. ¿Y qué pasa con la primera ley de Kirchhoff, la ley de corrientes, aplicada a este nodo? Fíjense que en este nodo convergen las tres resistencias y también tenemos las intensidades. Más allá de que el sentido sea el correcto o no, no se preocupen. Eso solo les va a cambiar el signo del resultado, pero no el valor absoluto. Las que llegan al nudo son I1 e I2 y la que se aleja es I3. Entonces I1 más I2, que son las que llegan al nodo, es igual a I3, que es la que se aleja. Bien amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad. Esperemos haber cumplido con esa petición de hacer un video sobre las leyes de Kirchhoff. De mi parte, les digo muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase y vámonos. Hasta la vista,